Buenas tardes a todas las personas que se han conectado con nosotras y nosotros en esta lluviosa y tormentosa tarde. Muchísimas gracias. Ojalá no hayan estado pasados y pasadas por agua en el último rato. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión de Esfera Electoral, que es una actividad que se realiza desde el Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, el Programa de Libertad de Expresión, ProLEDI, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en el marco del proyecto institucional UCR electoral, ¿verdad? Estas actividades que queremos hacer, estas conversaciones que queremos hacer en el marco de las elecciones que sucederán en febrero del próximo año, van a traer una vez al mes a personas diversas que trabajan y estudian diferentes áreas que consideramos de importancia como proyecto país y a las cuales queremos mirar desde la perspectiva de la comunicación. Entonces, para el SICOM pues un muy buen espacio para invitar a estas personas a que estén acá con nosotras y nosotros y sobre todo para abrir un espacio de diálogo social que permita mirar diferentes problemáticas desde una perspectiva, como les decíamos anteriormente, diversa. Quiero, antes de dar la palabra a las personas que presentan y que conversan con nosotras y nosotros en esta tarde, pues agradecer al TCU 636 sobre Derecho a la Comunicación, su coordinadora Luis Ochoa, y a todas las estudiantes y los estudiantes que tan concienzudamente han trabajado para que este proyecto sea posible, sea realidad y para que abramos un espacio que contribuya al diálogo social sobre temas que creemos pertinentes y está bien. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Amanda Solís. Yo soy estudiante de Relaciones Públicas de la UCR y les estaré acompañando como moderadora en esta primera sesión en conjunto con Ana Rita. Ana Rita es la licenciada en Ciencias Políticas de la UCR y actualmente es la directora de la Oficina de Control de Propaganda. Por la presentación y hoy les vamos a estar acompañando, como les decía antes, a las panelistas en esta conversa que vamos a tener sobre precisamente la agenda de las mujeres y de la población LGBTIQ+, en el marco de esta campaña electoral que ya se avecina. Como información, además, les indicamos que esta sesión está siendo transmitida por donde la están viendo, ya sea el Facebook del SICOM o del ProLEDI o de la Facultad de Ciencias Sociales, y también está en el canal de YouTube de la UCR y de Web TV, además de Radio Universidad. Para que sepan, esta sesión quedará grabada y podrán verla después o compartirla con otras personas si quisieran posterior a la actividad. La dinámica va a consistir en hacer una breve introducción de nuestras invitadas y luego pasaremos a la discusión del tema de hoy y finalmente leeremos las preguntas que nos enviaron a través del formulario de inscripción si nos da el chancecito. Igual se las pasamos a las invitadas de hoy para que pues ellas también sepan más o menos qué querían saber ustedes y puedan responder las preguntas de la sesión en base a eso. Bueno, entonces comencemos. Las mujeres y la población LGBTIQ+ han sido consideradas poblaciones vulnerables durante años y en materia de sus derechos ha habido un gran progreso. Sin embargo, aún existe muchísimo campo por recorrer para llegar a la meta que es la equidad de género y la inclusión real de las poblaciones. Es por esto que el tema de la discusión de hoy son los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. Y para esto, hoy tenemos como invitadas a Margarita Salas, cofundadora de Beso Diverso y del Frente por los Derechos Igualitarios, a Ana Carcedo, coordinadora para la Red Feminista Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres del Observatorio para la Erradicación del Femicidio y la Violencia contra las Mujeres, y a Cisca Raventós, investigadora en temas de ciudadanía, democratización, comportamiento político y electoral, movimientos sociales y protestas.
Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para iniciar, queremos generar como una reflexión en torno al tema de violencia de género y de femicidios que vivimos hoy en día en Costa Rica. Para el año 2020, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres reporta un total de 23 femicidios en Costa Rica, 7 más que el año anterior. Esto ocurre a pesar de que ya existen normativas como la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y otras. Además, a pesar de ser una de las poblaciones más vulnerables a sufrir violencia, no existe un delito que castigue los crímenes de odio contra la comunidad diversa sexual, causa de que ni siquiera existen estadísticas al respecto. ¿Qué creen ustedes que falta en materia de legislación y políticas públicas para resguardar el derecho que tenemos todas las mujeres de una vida libre de violencia, el derecho a la vida, a la integridad física y emocional también de todas las poblaciones? ¿Qué consideran que hace falta en materia de política pública? Tal vez podemos empezar con Margarita. Gracias. A ver, yo diría que lo que hace falta es que la política pública no se piense de espaldas a la mayoría de la población, ¿sí? Porque si vos empezás a sumar a las mujeres con las personas LGBTIQ+, es que somos la mayoría de la población, pero la política pública se piensa desde los zapatos de los hombres heterosexuales sin género, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos en un momento de pandemia donde la política fue, y lo que más se ha insistido es mandar a todo el mundo a la casa, pero la casa no es un espacio seguro para las mujeres ni las personas LGBTQ. Estamos en un momento de pandemia donde se duplicó, triplicó, quintuplicó el trabajo reproductivo recargado sobre las mujeres, porque entonces muchas mujeres pasaron a ser, aparte de madres, maestras, ¿verdad?, en el cuidado con una grave carga y además encima con un desempleo que básicamente duplica en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pienso que parte de lo que hace falta es entender que no podemos pensar en vidas libres de violencia en medio de una violencia económica tan intensa, ¿verdad? Porque sin sustento básico es que el resto de los derechos quedan un poco, ¿verdad?, como descolgados. Y las mujeres han tenido un impacto desproporcionado en esta pandemia en materia económica, y entonces estamos sufriendo estos embates, y la política pública debería entonces tomar acciones afirmativas dirigidas a proteger y restaurar la empleabilidad de los sectores que han sido más golpeados en estos momentos, y parte de esos sectores somos las mujeres y bueno, y también las personas jóvenes, y dentro de eso también las personas LGBTQ, porque hay que pensar acá que muchos de los empleos en los que algunas personas LGBTQ están fueron profundamente afectados por la crisis. Aquí estoy hablando de bares, de restaurantes, de salones de belleza, de muchos de estos sitios. Me parece que ocuparíamos una política que pusiera la vida y el cuidado de las personas al centro, ¿sí? Y eso pasa por plantear ingresos mínimos vitales, pasa por plantear políticas de acompañamiento en el cuidado, y que estas también sean extensivas para proteger a las personas LGBTQ de la violencia que sabemos que van a estar viviendo en sus hogares, muchos de ellos. Entonces pasa por líneas de ayuda, pasa por reconocimiento, por ejemplo, por leyes antidiscriminación. Yo soy más amiga de la prevención que del castigo, porque digo, todo muy bien que se esté pensando en colocar como un agravante la orientación sexual y la identidad de género, pero es que yo no quiero meterle 15 años más de cárcel a alguien cuando ya mató a una persona LGBTQ. Yo quiero evitar que la mate, ¿sí? Yo quiero prevenir el asesinato de las mujeres, prevenir el asesinato de las personas LGBTQ o cualquier tipo de violencia. Entonces pienso que lo que necesitamos es un cambio significativo en la dirección de la política, de manera que deje el Estado de tener esta malsana obsesión que ha tenido por el balance fiscal en un momento donde la prioridad tiene que ser otra. La prioridad tiene que ser el sostenimiento. Estamos en medio de una crisis, de una pandemia.
global. La prioridad del Estado tiene que ser salvaguardar el bienestar colectivo, no tratar de ver si logra una mejor balanza fiscal y cuánto disminuye o no, no. Pasa un poco por priorizar la atención a la población. Muchísimas gracias. 7 femicidios más que el año anterior, contabilizada el observatorio. Ana Carcedo, ¿qué crees vos que se requiera? Porque ya tenemos legislación, ¿verdad? Ahora señalaba Margarita de incorporar más la perspectiva de género, de derechos humanos en la totalidad de las políticas, ¿verdad? Con una claridad, no transversalizado, sino de forma muy directa, muy concreta. Pero bueno, tenemos también un amplio marco jurídico en Costa Rica que atiende la violencia contra las mujeres, pero aún seguimos, ¿verdad?, aumentando en casos de femicidios. ¿Qué cree usted que hace falta para disminuir estos números y cambiar un poco la cultura? Está silenciada. No podemos. No sé si se escucha. Ana, creo que no te escuchas. Ya está. Okay. Sí, no, había apagado el micrófono. No, sí, que yo decía que iba a decir algo que puede resultar un poco chocante, pero lo cierto es que en Costa Rica, que afortunadamente no tenemos unas cifras muy altas de femicidio, aunque una es excesivo, o sea, eso es clarísimo. Un femicidio es demasiado, ¿verdad? Y deberíamos de negarnos a aceptarlo, ¿verdad? Nos negamos a aceptarlo. Pero comparar año con año me parece que no es como lo más importante que podríamos en este momento destacar con relación a la violencia contra las mujeres, porque son discusiones que desde el punto de vista, bueno, yo creo que la discusión política va por otro lado, que no es si este año hay más o hay menos, porque lo cierto es que hace 10, 15 años teníamos bastantes más femicidios que ahora, ¿verdad? Y no podemos explicar por qué han bajado, porque no es por las políticas públicas, desde luego. Yo creo que es por el aprendizaje de las mujeres. Pero bueno, esto es una opinión subjetiva. Entonces, a mí me parece que en términos políticos lo que más interesante es pensar que, por ejemplo, tenemos por ejemplo, un avance como es la ampliación del ámbito de la ley de penalización, que ha sido una gran conquista. Claro, todo escrito sobre cuerpos de mujeres que han muerto, ¿verdad? Porque si no hubieran matado a Luani y a todas las mujeres que mataron el año pasado, probablemente esta ley no hubiera pasado, ¿verdad? Pero tenemos una ampliación del ámbito de la ley. Pero llega eso a conocerse a nivel nacional, porque yo me acuerdo cuando se aprobó la ley de penalización, entrevistaron a los hombres en la calle y los hombres decían hay que cuidarse, ahora hay que cuidarse. Están conociendo los hombres que no son las parejas, que son los acosadores sexuales, que son los vecinos, etcétera, etcétera. Están pensando me tengo que cuidar por una parte, pero por otra está en condiciones nuestro Estado, y me refiero al Estado porque por lo menos hay 2 poderes que están involucrados en la investigación y persecución del delito de femicidio. ¿Tienen suficiente capacidad para esclarecerlos? Yo sé que no lo tienen, que todavía hay mucha distancia, que examinar y esclarecer un femicidio que comete una pareja lo hacen, sin duda, seguramente la gran mayoría lo hacen, pero cuando pasamos a esos nuevos escenarios que se han incluido en la ampliación del ámbito de la ley de penalización, eso está en mantillas y todavía llegan los policías a una escena del crimen y agarran el teléfono de la mujer que ha sido asesinada y se lo dan a cualquiera, contaminan la escena del crimen, en fin, es un desastre. Y es muy difícil esclarecer esos femicidios que no son cometidos por parejas. Eso me parece a mí que es uno de los temas preocupantes políticamente en este momento, ¿verdad? Porque eso habla de impunidad. Entonces vamos a tener, como ha pasado en muchos países y ha pasado ocasionalmente en Costa Rica, que hombres que quieren matar a mujeres, que quieren cometer un femicidio, lo camuflan de una manera que entonces pasa desapercibido porque no se sabe investigar bien, ¿verdad? O sea, esas vías de impunidad hay que cerrarlas para que sea preventiva la actuación de la persecución, ¿verdad? Porque yo sé que coincido totalmente con lo que dice Maggie, que queremos prevenir, no que metan a los hombres un montón de años en la cárcel, pero sí que es cierto que la impunidad, o sea, atajar la impunidad es preventivo, ¿verdad? Eso por una parte, pero por otra parte estamos en una coyuntura electoral donde nos van a atacar los derechos de las mujeres porque eso ya se ha convertido en costumbre y una de las cosas que siempre quieren atacar es
la institucionalidad que existe en Costa Rica, que puede ser todavía no completa, deficiente en algunos aspectos, omisa en otros, ¿verdad? Pero que es la que tenemos, ¿verdad? Y siempre en las coyunturas electorales, últimamente, no siempre. Desde la pasada, hay muchos candidatos que quieren ganar votos atacando el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia o nuestro derecho a la igualdad, ¿verdad? Y eso va a pasar. Y por eso es que es importante que los candidatos se comprometan desde el nivel nacional, pero también bueno, aunque eso nos va a tocar más adelante cuando sean las municipales, pero también desde el gobierno local, que la institucionalidad existente para proteger el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia se mantenga y se mantengan los presupuestos del INAMU. El INAMU está en bancarrota, ¿verdad? Es un desastre. Entonces, pero además no es responsabilidad exclusiva del INAMU la prevención de la violencia contra las mujeres, no es exclusiva. No permitamos que en esta campaña electoral se quiera atacar al INAMU y destruirlo diciendo que no hace nada, ¿verdad?, frente a la violencia que viven las mujeres, porque responsabilidad tienen todas las instituciones, absolutamente todas, ¿verdad? Entonces, me parece que esa es una de las cosas que tendríamos que cuidar en esta campaña electoral. No permitir que haya ataques a la institucionalidad existente, no permitir que se suponga que es el INAMU quien tiene que cargar con la responsabilidad de disminuir la violencia contra las mujeres o erradicar el femicidio, y además pedirle cuentas a todo el mundo, ¿verdad? O sea, en el poder, o sea, sobre todo, en mi opinión, lo más problemático en este momento es la investigación, persecución y sanción de los femicidas. Estamos viendo unas sentencias ridículas para las barbaridades que le han hecho a mujeres que mataron el año pasado. Perfecto, no, completamente. El tema de los protocolos y de cómo a veces no se cumplen precisamente a la hora de atender estos casos es, como vos decís, en muchas ocasiones la antesala para la impunidad. Y efectivamente el Estado es el garante de derechos, y uno de esos es el derecho a la vida, el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, como bien señalas también, todas las instituciones tienen que ver con proteger la dignidad y la vida de las personas y sobre todo de las mujeres, para que no enfrenten este tipo de violencia, ¿verdad? Por género o de la diversidad también por motivos de odio. Doña Cisca, no sé si gusta... Sí, tal vez contarnos también cuál es su perspectiva sobre qué materia en legislación y políticas públicas para resguardar el derecho a la vida, a la integridad física y emocional, que es muy importante también la salud emocional, nos está haciendo falta en este país. Tal vez haría el cierre rescatando lo central de las dos respuestas de Ana y de Margarita. Es decir, de Ana en el sentido de proteger, desarrollar, fortalecer la institucionalidad que se ha logrado con mucha dificultad, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, el punto que señalaba Margarita de la gravedad del deterioro social que tenemos en este momento, que probablemente va, bueno, por un lado lo que acabas de decir, digamos, que está deteriorando seriamente la salud mental de las personas por los niveles de tensión en los que se vive por muchas razones, porque no hay empleo, porque no alcanza la plata, porque todo el mundo está metido entre la casa, porque, ¿verdad? Eso en sí mismo supone un enorme riesgo de aumento de la violencia contra las mujeres, de la violencia contra las personas LGTBQ y en general, digamos, contra cualquier persona vulnerable. Entonces, en ese sentido, esa segunda dimensión solo se ataca devolviéndose sobre todos los derechos, ¿verdad? Es decir, sobre el derecho al trabajo, sobre el derecho a la educación y sobre todos los derechos que están puestos en paréntesis en este momento. Muchas gracias a todas por la respuesta. Hablando un poquito de materia de derechos, sabemos que históricamente los derechos económicos y sociales de estas poblaciones han sido vulnerados y bueno, ahora por la pandemia, que si bien ha afectado económicamente a todos los sectores, también ha agravado la falta de acceso a empleo, a servicios financieros, a educación, a seguridad social. Entonces, ¿cómo creen que se han afectado los derechos económicos y sociales de las mujeres y de la población LGBTIQ+? Y además, agregándole eso, ¿cómo creen que ha respondido la institucionalidad para atender estas situaciones? Entiéndase como las entidades públicas, la sociedad civil y los organismos internacionales.
No sé si podemos iniciar con Ana Carcedo. Ana, otra vez tienes el micrófono apagado. Otra vez sin micrófono. No, los datos son absolutamente escandalosos, ¿verdad? Nosotros resumimos la afectación, por ejemplo, en materia de empleo. El golpe al inicio de la pandemia, el golpe más duro nos lo llevamos las mujeres, y claro que luego hay una recuperación, pero la recuperación de las mujeres es más lenta y desde luego no vamos a llegar ni mucho menos a una situación previa. Estamos en números para tratar de ver hasta qué punto, por ejemplo, o sea, porque entre la mezcla de mujeres saliendo del mercado, porque tienen que hacerse cargo, como antes estábamos comentando, ¿no? Tienen que hacerse cargo no solamente de los niños en la casa, sino además de ser maestras de esos niños, ¿verdad? Y de toda la familia metida en la casa, y ahora ya nadie se consigue un almuerzo o algo fuera, sino que todo el mundo está dentro de la casa, hay que atender a todo el mundo. Paréntesis, quienes más en Costa Rica demandan trabajo de cuidados al interior de la familia no son los niños, las niñas y las personas adolescentes, sino los adultos, hombres, jóvenes que no hacen nada para cuidarse ellos mismos. Entonces, con todos esos otra vez de vuelta a la casa y con niños y niñas que necesitan atención y además la parte de la educación, hay muchísimas mujeres que han salido del mercado de trabajo, pero además, si no, las han echado también, ¿verdad? Entonces, la recuperación de los puestos de trabajo para las mujeres es muchísimo más lenta y a unos niveles de salarios, porque, a ver, se están recuperando empleos, pero muchos se están recuperando como autoempleo, como lo que las mujeres hacen por cuenta propia. Entonces, los ingresos son bajísimos, la informalidad es altísima, hay un número elevadísimo, que ahora no lo tengo, pero podría buscar, de mujeres que trabajan más de 48 horas a la semana y que no ganan un salario mínimo. En fin, es un golpe gravísimo que nos está haciendo retroceder, porque eso tiene impactos, como estábamos diciendo antes, tiene impactos en todos los terrenos. Es decir, no es un problema simplemente de que en el mercado laboral las mujeres estamos retrocediendo, ya no llegamos al 50% de participación como teníamos los últimos años, ¿verdad? Ni estamos teniendo franjas de brechas de desempleo de unos cuantos puntos porcentuales, ¿no? Ahora tenemos 10 puntos, ahora tenemos el doble de desempleo que los hombres, ¿verdad? Entonces, no es solamente eso, es que entonces volvemos otra vez a la dinámica de la división sexual del trabajo. Los hombres son los que trabajan fuera, las mujeres las que trabajamos dentro, las que nos quedamos haciendo la tarea doméstica, las que no tenemos ingreso propio, ¿verdad? Y las que vamos a poder tomar menos decisiones al interior de las familias, ¿no? Es decir, esto es un retroceso bestial porque las medidas, que no es el bicho, yo siempre digo, el coronavirus no es responsable de lo que está pasando, solamente responsable de enfermar y de matar a la gente. Del resto, se están cargando la política pública, las decisiones que están tomando los políticos en todos los países. Entonces, esas medidas que se han tomado nos han destruido a las mujeres nuestras capacidades en muchísimos terrenos y no lo están tomando en cuenta y vamos a salir, entre comillas, de esta crisis a costa de las mujeres, no cabe la menor duda. Supongo que también Maggie dirá a costa de las personas LGTBIQ+, más porque seguro que les está pasando lo mismo, pero con las mujeres es clarísimo. Es clarísimo y eso es una cadena que estábamos comentando antes. O sea, ya no tengo ingresos propios, entonces, ¿cómo decido yo cómo tomo mis propias decisiones sobre mi vida si necesito recursos? O sea, las decisiones sobre la vida también son parte de decisión de voluntad, pero también son recursos. Y si no los tengo y si dependo de una persona para poder seguir estudiando o para poder contratar a alguien que cuide o me ayude al cuidado de los niños para yo poder salir a trabajar, o sea, esas cosas destruidas a unos niveles que vamos a tardar en darnos cuenta de cómo está afectando. Pero al final de los finales lo que se está afectando es las relaciones de poder entre géneros, a desfavor de las mujeres, obviamente. Y mucho entrando desde la caída, desde la ampliación de brechas en el mercado laboral. No digamos claro, sí. Perdón, para terminar, no digamos ya con las pensiones alimentarias lo que está pasando, pero me quedo aquí. No, tranquila, disculpe que la interrumpiera, fue que se me cortó el audio. Pero no, estoy totalmente de acuerdo, creo que es un problema que se ha venido arrastrando y simplemente no se ha hecho nada y ahora simplemente esta situación lo ha agravado más y vamos a ver, como dice usted, creo que lo vamos a terminar sacando nosotras y nosotres adelante. Si quiere puede seguir Ana, Cisca, perdón. Tal vez quisiera seguir
ahí donde dejó Ana, y fue un punto que colocó Margarita en la pregunta anterior, es decir, la pandemia ha recaído sobre el trabajo no pago que se realiza en los hogares. Entonces, las políticas que se han tomado se han vertido sobre trabajo de cuidados dentro de los hogares, que no es pagado, que no es reconocido y que lo realizan fundamentalmente mujeres, ¿verdad? Entonces, por un lado, como decía Ana, las ha expulsado del mercado de trabajo. Hoy, menos de la mitad de las mujeres costarricenses adultas están en la fuerza de trabajo y solo un poquito más de un tercio tiene trabajo. Y eso sin considerar la calidad de ese trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, 36% de todas las mujeres adultas están empleadas. Y eso incluye todas las personas que tienen trabajos informales, sin seguro, por debajo del salario mínimo, etc. Entonces, y por otro lado, están que se vuelven locas dentro de la casa. ¿Por qué? Porque recayeron un montón de trabajos de alimentación, de cuidado, de salud, de limpieza, y encima de eso se trasladaron las funciones educativas, ¿verdad?, a la casa. Entonces, en el informe que presentó el INAMU ayer, tienen la cifra de que el 88% del trabajo de apoyo a niños, niñas y adolescentes en el hogar con las famosas guías de trabajo independiente lo realizan mujeres. O sea, es decir, es monumental el traslado de trabajo de cuidado hacia el trabajo no pago. Y justamente anteayer, desde Mujeres en Acción, presentamos una propuesta en la cual lo que pedimos es que un punto medular es revertir eso y usar los cuidados como parte de la reactivación económica del país. Porque por un lado, digamos, la cantidad de instituciones de cuidado para niños, niñas, para personas en condiciones de dependencia son mínimas, ¿verdad? Si esas se pudieran sacar del hogar, si pudieran haber buenas instituciones que se hicieran cargo, eso supondría trabajos bien pagados, ¿verdad? Trabajos dignos para las personas que realizan esos trabajos. Significaría que finalmente estas mujeres que se están quedando atrapadas dentro de la casa pudieran volver a salir a trabajar y tener ingresos propios, ¿verdad? Y para niños, niñas, significarían mejores servicios, ¿verdad? Es decir, podrían tener buenos servicios de cuidado que les fomenten su posibilidad de desarrollo educativo después, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos que prepararnos para políticas para los adultos mayores, porque en este momento en el país no nos estamos preparando y vamos para viejitos, ¿verdad? En el sentido de que hay muchísimas personas que dentro de pocos años van o vamos a estar en condiciones de dependencia y necesitamos servicios. Entonces, me parece que eso lleva al primer punto que decía Maggie al puro principio, cuando decía, es que vamos al revés, ¿verdad? Es decir, porque estamos hablando de regla fiscal, de empleo público, de reducir el tamaño del Estado, cuando es obvio que para poder, digamos, algo así como salvar a la gente y a la sociedad, necesitamos más bien una muy fuerte inversión pública, ¿verdad? Es decir, necesitamos destinar muchísimos recursos a reconstruir esos tejidos que se han roto y a reabrir oportunidades de vida que se están destruyendo. Entonces, es algo así como que vamos al revés, es decir, exactamente. Entonces, yo pienso que ahí es donde tenemos como el punto medular, digamos, de lo que deberíamos de poder plantear las mujeres, y bueno, lo que desde Mujeres en Acción estamos planteando para la campaña electoral. Otro tema sobre el cual podría hablar es de dónde sacamos la plata para eso, pero ustedes me dicen, para no monopolizar mucho la palabra. Adelante, adelante, no hay problema. Bueno, que todo el tiempo se nos ha dicho, desde el año pasado a estas alturas estamos con esta idea de proponer, ¿verdad? Y desde marzo, abril, distintos colectivos hemos estado proponiéndole al gobierno qué es lo que hay que hacer. El punto de partida es el siguiente: Costa Rica es un país desigual, no es un país pobre.
si bien a la enorme mayoría de la gente le ha ido mal en la pandemia, hay incluso sectores que les ha ido muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, desde el año pasado, distintos grupos hemos estado presentando de que en el país hay recursos para poder hacer esta tarea redistributiva. Es decir, entonces se han propuesto distintas formas de financiamiento. Una es un impuesto del 1% sobre las empresas grandes. Es decir, 1% no es como para que nadie se arruine, ¿verdad? 2, un impuesto de 3 colones por mil a todas las transacciones bancarias grandes. Ahora se me va a olvidar la siguiente, pero en todo caso, es decir, hay una serie de impuestos, digamos, a quienes más tienen, a las zonas francas. Es decir, las zonas francas en general tienen exención de impuestos, pero se benefician de fuerza de trabajo que forma nuestro sistema educativo, de poblaciones saludables que protegen la caja. Y entonces yo pienso que en estas condiciones extremas de vulnerabilidad social, también les podemos pedir una contribución extraordinaria, ¿verdad? Es decir, que por una vez o por 2 años o por 3 años paguen impuestos que de todas formas pueden deducir en sus países de origen, es decir, no terminan pagando más, y con eso podríamos juntar, digamos, como una buena buchaca de dinero, al menos para enfrentar esta emergencia, porque si no hacemos nada, el nivel de destrucción social es inconmensurable, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado proponiendo desde antes de que se definiera el convenio con el fondo. Nos hemos opuesto al convenio del fondo porque consideramos que es patear la bola para adelante, es simplemente conseguir el permiso para seguirnos endeudando más y a través de políticas públicas que son regresivas, y en cambio de eso podríamos tratar de apostarle a un pacto redistributivo dentro del país para conservar eso de lo que todo el mundo se enorgullece tanto en la celebración del bicentenario. Muchas gracias, Isca. Sí, es una cuestión de buscar alternativas, la verdad, y creo que tal vez en esa parte nos hemos quedado un poquito atrás, y la cuestión es que estos derechos económicos y sociales tienen que ver con calidad de vida, y eso también es pues responsabilidad del Estado. Adelante, Margarita. Yo creo que el centro del conflicto acá no es de dónde sacamos el dinero o no es cuáles son las alternativas, es que nuestra dirigencia política tenga el valor de tomar la valiente decisión de implementar política contracíclica y de centrar el bienestar de la población. Es que depende hacia dónde quiera llegar uno, pues así es el camino que uno lleva. A algunas personas nos parece una locura que en medio de una pandemia la preocupación sea el déficit fiscal, ¿verdad? Porque es que eso es el homólogo a que usted se le esté quemando la casa y usted se ponga a barrerla, ¿verdad? O sea, no coincide una cosa con la otra. Yo pienso que si pudiéramos tomar la decisión política y orientar la decisión política a que la vida y el bienestar de las personas es más importante en este momento que cualquier otra cosa, pues podríamos tomar algunas acciones en consecuencia. A mí me parece que además el cortoplacismo nos está matando, porque vean, algunas de las cosas que estamos dejando irse por la borda son cuestiones que en términos de inversión social del país nos van a salir carísimas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, toda esta crisis educativa que mencionaban las compañeras, a ver, duraremos décadas recuperando esa generación que tiene N cantidad de tiempo fuera de la escolarización. Yo creo que parte de esto pasa también por un ejercicio de creatividad mental, y de creatividad mental en el sentido de que las crisis también pueden ser una oportunidad para hacer cosas que se pensaban imposibles. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la remuneración de ese trabajo reproductivo, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para hacer campañas bien agresivas, por ejemplo, de redistribución de las tareas domésticas, de que la gente entienda, bueno, al igual que le estás pidiendo que se ponga la mascarilla y que se lave las manos a las personas, recordarle que como estamos conviviendo en un espacio cotidiano, tiene que haber
una redistribución de esas tareas y que cada quien tiene que asumir responsablemente su parte y que esto es algo que hacemos entre todos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo pienso que efectivamente esto puede ser una oportunidad para colocarle algunos números a lo que implica el trabajo reproductivo y de cuidado, ¿verdad? Con respecto a niños, niñas, adolescentes, pero también, como mencionaba Ana, con respecto a personas adultas mayores y buscar que el Estado no le traslade este costo a las mujeres, porque eso es lo que está haciendo. De parte del sector LGBTQ también hay poblaciones que están particularmente impactadas, que para sorpresa a nadie son las poblaciones que se encuentran en trabajo informal, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, las personas, las mujeres trans que están en el trabajo sexual, sufrieron un impacto fuertísimo en esto, porque entonces de repente no hay nadie en la calle, hay toda suerte de medidas y lo que hay es hambre y desesperación. Algunas de las organizaciones se han generado diarios y repartido un poco, pero todo eso se va rápidamente agotando y de nuevo, digamos, en el caso de las personas LGBTQ, parte de lo que sucede es que muchas veces esas redes familiares no están ahí, porque hay un distanciamiento. Entonces, frente a la crisis, ¿a quién acudo? ¿Verdad? ¿A quién acudo y cómo si mis pares están en una situación de igual desprotección que yo? Y además, si de por sí yo tengo una desconfianza con el Estado porque no necesariamente me respeta, sino que es más una relación de violencia. Entonces, vemos que hay, para atender la pandemia, hay la necesidad de pensar en estrategias que van mucho más allá del manejo de vacunación. Como bien decía Ana, es que el virus es como el huracán, como el terremoto que impacta, pero como bien se plantea de gestión del riesgo, el tema es que impacta una estructura que es frágil. Y el tema es que hay que aprovechar la oportunidad para fortalecer esa estructura. Una estructura que es frágil, ¿por qué? Porque es machista, porque es desigual, porque es excluyente. Entonces, parte de la solución tiene que ser no solo la vacunación, sino el fortalecimiento de esa estructura, para que esas relaciones sociales se transformen un poco. Caso contrario, tenemos a la gente vacunada, pero profundamente violentada en todos los extremos. Sí, muchísimas gracias por las intervenciones. Creo que llevan toda la razón en lo que han planteado. Y sin duda alguna, esta crisis ha evidenciado como nunca antes cómo sigue enquistado en el país la división sexual del trabajo, la recarga de toda la economía de cuidados en las mujeres y también del otro lado, ¿verdad? Cómo también faltan políticas de conciliación familiar, laboral, en todo también el sector privado y público inclusive, ¿no? Para atender precisamente estas desigualdades existentes. Vamos a pasar con un tema que yo creo que todas conocen bien, que es el tema del rol de la sociedad civil, ¿verdad? En el marco también, pues, de esta campaña que viene, de toda esta crisis que se está viviendo producto de un sinnúmero de circunstancias más trastocadas por la desigualdad, la exclusión, el machismo, la homo, lesbo, bi, transfobia. Pero bueno, queremos consultarles, ¿verdad? Todas entendemos que las organizaciones de sociedad civil son las instancias clave para el registro de datos y también para comunicar o ser un canal de las demandas que tienen las poblaciones de las que estamos conversando hoy. Pero ¿cómo se podría aumentar la participación y la incidencia de las organizaciones en espacios de diálogo con las personas tomadoras de decisiones del país? ¿Esto para qué? Bueno, para mejorar precisamente estas condiciones que ahorita estamos desarrollando, ¿verdad? En busca de garantizar la equidad y la inclusión, ¿no? De todas esas condiciones de violencia estructural de las que conversábamos, ¿cómo podemos hacer que las personas participen más y utilicen estos elementos, ¿no? De la sociedad, que son las organizaciones, para pues mejorar estas condiciones en conjunto con los tomadores y tomadoras de decisión final? Tal vez empezamos con Cisca. Este documento que elaboramos, precisamente este documento que elaboramos y presentamos anteayer es una apuesta en ese sentido. Es decir, es tratar de colocar una agenda de mujeres, una agenda que no está en la agenda pública. Es decir, nadie la está planteando, está muy lejos de las preocupaciones de las personas candidatas, ¿verdad? Y lo que quisiéramos es como tratar, digamos, lo que nos gustaría que se lograra es tratar de que
distintos grupos, colectivos, comunidades se sientan identificadas con esos temas, a ver si podemos empezar a levantar demandas desde la sociedad. Porque en esta elección, creo que más que muchas otras, es decir, el desenganche, digamos, entre la dinámica de los políticos y la presentación de candidaturas y todo eso, y lo que está pasando en la vida real y en la sociedad, es inmenso, ¿verdad? Entonces yo creo que la sociedad civil lo que puede hacer es formar tejido, colocar demandas y en lo posible tratar de identificar a amplios grupos con esas demandas para forzar a la clase política a tener que colocar las cosas. En el último año hubo varios llamados a diálogo, se creó un consejo económico, nosotras participamos en todas, hasta que nos convencimos de que íbamos a hacer llamadas a discreción, es decir, cuando de pronto era útil parecer que estábamos dialogando, entonces de pronto nos llamaban, pero sin ningún poder de incidir sobre ese espacio. Es decir, de hecho fuimos y dijimos todas estas cosas y todo el mundo hizo cara como de que escuchaba, probablemente no escuchó nada, ¿verdad? Y hasta ahí llega. Entonces yo creo que no es decir que el diálogo no es importante. Lo que es importante es hacer el diálogo cuando se tiene fuerza social detrás, ¿verdad? Y en este momento la fuerza más inmediata en la que podemos pensar es el voto, ¿verdad? Es decir, es el que está instituido, es el que está a 3, 4 meses de distancia, ¿verdad? Y es el momento en el cual, si desde la sociedad civil logramos colocar ciertos temas, si de pronto se logra, digamos, que se ha escuchado y que se ha traducido a propuestas, o por lo menos que la presión funcione, yo creo que habríamos logrado nuestro propósito, porque es poco lo que podemos esperar, tanto de gobierno como de clase política en este momento. Por último, digamos, si logramos colocar estos temas, podemos fijarnos en qué políticos, qué organizaciones, qué candidaturas a diputados y diputadas están de acuerdo con estos temas y canalizar el voto por ahí. Muchas gracias. Margarita. A mí me parece muy importante que las organizaciones de sociedad civil en esta coyuntura electoral logren crear alianzas fuertes entre ellas. Y aquí, digamos, el tema de lo interseccional, que no permitan, digamos, que sea una cosa de tus derechos o los míos, ¿verdad? Como si fuera que hay espacio para una minoría, y minoría que me desespera cuando lo usan para hablar de mujeres, pero bueno, para los derechos de una minoría dentro de la agenda política. No. O sea, tenemos que tener claro que aquí hay un sinnúmero de factores que generan exclusión y que las candidaturas tienen que comprometerse a avanzar en estos derechos. Por ahí ya había algunos anuncios de candidaturas pro derechos humanos, pero que se van a oponer al tema de aborto. O sea, a ver, necesitamos tener un poquito mínimo, ¿verdad? De un conjunto mínimo de acuerdos para que el piso no esté tan bajo, para que no sea como que se avanza medio milímetro acá a costa de retroceder 3 acá. Y lo otro es que pienso que lamentablemente de cara al panorama electoral que se nos viene, es importante buscar empujar a los sectores políticos a que sean explícitos en qué áreas no van a retroceder y a cuáles retrocesos se van a oponer. Esto parece espantoso, pero es así. Estamos en una circunstancia donde hay una parte del sector que va a buscar retroceder en derechos laborales, en derechos ambientales, en derechos de las mujeres, en derechos de población LGBTIQ, y necesitamos que las personas se comprometan explícitamente a no permitir este tipo de retrocesos. Y estoy pensando incluso en ejemplos tan recientes como el tema de objeción de conciencia, ¿verdad? Hay cosas en las que es indispensable que no haya un retroceso. Entonces ocupamos el compromiso del avance, pero también el compromiso de la lucha contra esos derechos. Yo pienso que tradicionalmente sociedad civil ha sido un mal canalizador del voto, lamentablemente. Ha levantado bien demandas, pero no ha logrado realmente llegarle a poblaciones amplias. Valdría la pena
que las organizaciones de sociedad civil se planteen qué tipo de elementos comunicativos pueden hacer para romper el cerco mediático que se va a generar. Porque el otro tema es ese, ¿verdad? Recuerden que a los debates terminan invitando a quienes van en los primeros lugares, ¿verdad? Y bueno, de la Asamblea Legislativa se debate poco o nada. Entonces sería muy interesante que se buscaran canales comunicativos desde sociedad civil para llegarle a poblaciones un poquitito más amplias, para salir de redes o para entrar en redes más grandes, donde hayan más personas seguidoras, para entrar más a radio, a televisión, para a partir del análisis de audiencias, ¿verdad? Ver a dónde está la gente escuchando, porque la gente no está conectada con la política. A dónde está la gente escuchando, de manera que podamos llevarle parte de esa información y explicarle por qué algunas candidaturas son preocupantes y por qué apoyar a otras. Ana. Sí, bueno, lamentablemente la clase política de este país, la formal, digamos, ¿verdad? La de los partidos, hace ya muchos años que no cumple con ese requisito básico que deberían de tener, aunque solo fuera para mirarse al espejo todas las noches, ¿verdad? Que es, voy a dialogar con la población. O sea, hace muchísimo tiempo que no les importa para nada qué es lo que la población, ni siquiera la población organizada está planteando, ¿verdad? Solo les interesa el voto porque lo que quieren es llegar a ocupar un puesto y administrar los recursos que hay ahí, y si pueden quedarse con parte de ellos, pues mejor, o si pueden enchufar a alguien y hacerle negocio a los amigos, pues mejor, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, esa es una situación que venimos arrastrando desde hace ya unas cuantas temporadas electorales, y va a ser lo mismo ahora. Lo ha sido con este gobierno. O sea, Cisca estaba hablando de todos los intentos que hemos hecho ya, o sea, no se puede decir que no hemos intentado dialogar con este gobierno, ¿verdad?, en plena pandemia, porque eso no nos lo pueden echar a la cara, ¿verdad? Pero sabemos que es inútil, es decir, cero, por ahí hay cero. La única manera es que tengamos fuerza desde la sociedad civil, y ahí coincidimos, yo creo que todas, ¿verdad?, con lo que acaba de decir Margarita, que es que tenemos que tejer entre nosotras y nosotros, ¿verdad?, en la sociedad civil, lazos, entendiendo que los derechos son universales y son para todo el mundo y son indivisibles, y no que me quedas aquí, ¿verdad? Porque siempre nos pasa a las feministas eso. Yo siempre digo que las feministas terminamos defendiendo los derechos de todo el mundo, ¿verdad? O sea, el convenio colectivo con los sindicalistas, el derecho a la tierra con la población campesina, la no pesca de arrastre para que haya sostenibilidad, cuestiones ecologistas, etcétera. Pero cuando llegamos a nuestros derechos, nos quedamos solas, ¿verdad? En la calle nos quedamos solamente las feministas. Entonces, eso es lamentable, y eso es una cosa que las organizaciones sociales de Costa Rica estamos, digamos, en proceso, ¿verdad?, de hacer ese tipo de encuentros. Entonces, yo creo que tiene que salir de nuestros tejidos, que vayamos construyendo, ¿verdad?, y que se escuche con firmeza, ¿verdad?, que es que queremos un país diferente al que nos están destruyendo, ni siquiera construyendo. Queremos un país diferente. Pero, por otra parte, yo creo que también hay un problema entre nuestras organizaciones de sociedad civil, que es que nos platicamos entre nosotras, ¿verdad? Entre nosotras, las personas que estamos dentro de cada organización, y entre organizaciones como mucho. Por eso es que desde Mujeres en Acción estamos planteando retomar algo que hicimos en el 2018, entre la primera y la segunda ronda electoral, que son los diálogos territoriales, ¿verdad? Es decir, queremos encontrarnos con mujeres de diferentes lugares, diferentes condiciones, en diferentes situaciones, para platicar cómo vemos al país, cuál es el país que queremos, cómo estamos viviendo aquí hoy lo que está pasando, cómo estamos valorando lo que están, las medidas que se están tomando, ¿verdad? O sea, ese encuentro que vaya más allá de las que siempre estamos hablando entre nosotras, ¿no? Esto es, además, es un comercial. Si quieren un diálogo territorial en alguna comunidad o en algún grupo asociativo, que también, o sea, que lo entendemos también como diálogo territorial, ahí estaríamos dispuestísimas de facilitar uno de estos diálogos. Porque es que es así, o sea, no puede ser que, además, con la división tan gigantesca que hay en este país entre el centro y la periferia, ¿verdad? O sea, que todo está concentrado, hay una centralización muy fuerte, y todas las zonas costeras están absolutamente abandonadas de política pública. Nos echan en cara a las organizaciones de la sociedad civil que hemos abandonado las costas. O sea, a ver, que hemos hecho un esfuerzo gigantesco y lo hemos seguido haciendo, y que hemos estado yendo ahí con el TLC, hemos estado yendo en la coyuntura electoral pasada. En realidad, quien tiene abandonadas las costas es el Estado, ¿no?
Entonces, por supuesto que son para nosotras de las mayores preocupaciones, ¿verdad? Las poblaciones fuera de la meseta central y en particular las costeras, y por eso es que queremos hacer estos diálogos territoriales, ¿verdad? Para ir tejiendo no solamente desde las que estamos ya organizadas, sino desde abajo y con las demandas que son vitales, ¿verdad? Porque es que de verdad, a Cisca le gusta mucho decir que estamos en un momento crucial, en un momento crítico, que estamos en un punto en un momento de inflexión, pero es que es así, o sea, nos están destruyendo el país y si no tomamos medidas que hagan cambiar ese curso, lo vamos a estar lamentando y no vamos a poder recuperar el país que teníamos. No es que yo tenga añoranza, una añoranza, no sé, de la edad, ¿no? Que como tengo tantos años, me pongo a añorar lo que era Costa Rica. Sí, la verdad es que la Costa Rica de cuando yo llegué a este país era maravillosa, igualitaria, conservacionista, bueno, una maravilla. A eso no vamos a regresar, pero sí que podemos frenar el curso y reenviarlo. Y como decía Maggie, ¿verdad? Son momentos de crisis que son válidos para tomar decisiones. La clase política de este país no la va a tomar. Este país, Costa Rica, es de los países que ha tomado peores decisiones y nos está costando unas consecuencias gravísimas a la población durante esta pandemia. O sea, es el noveno país más desigual del planeta. ¿Cómo va a ser posible? ¿Verdad? Donde existe el mayor desempleo entre la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo. O sea, ¿cómo es posible que hayan hecho esto de Costa Rica solamente por darle beneficios a empresas grandes y amigos que tienen empresas, ¿verdad? También. No hay que olvidar la corrupción en todo esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que escuchar esa voz, ¿no? Entonces, yo sí que quiero hacer un llamado, sobre todo a las mujeres. En la coyuntura electoral pasada nos pegamos un susto después de la primera ronda. Bueno, no esperemos a llegar a la primera ronda y pegarnos un susto porque hay algún derechoso, estos populistas de derecha y de ultraderecha, que se ha colocado a la cabecera de la votación. No esperemos a eso, organicémonos desde ahora, discutamos desde ahora qué podemos hacer, cómo podemos hablar con gente que conocemos, con nuestras vecinas, cómo podemos hacer diálogos, cómo podemos ir construyendo ese tejido y encontrarnos. Porque además, en último caso, los malos ratos mejor las pasamos juntas, como nos pasó en el 2018. Muchas gracias, Ana. Sí, Cisca, adelante. Sí, no, nada más quería reforzar, digamos, lo que dijeron tanto Maggie como Ana, en el sentido de que hay que tejer más allá de las mujeres y de las poblaciones, digamos, de las organizaciones LGTBIQ, es decir, hay que tejer, digamos, hacia todas las organizaciones de la sociedad civil, porque en realidad nuestras diferencias no son tan grandes y nuestras coincidencias son muchas mayores, y la inclusión de los derechos de todas y todas tienen que ser necesariamente parte de un proyecto. Pero quería decir una cosa que es como un reto para que, digamos, como para que lo tengamos presente, que es que en estas condiciones de deterioro social y de desesperanza y de depresión por la pandemia, porque también tenemos un problema serio del daño que nos ha hecho el aislamiento, ¿verdad? El daño que nos han hecho la angustia y las preocupaciones. El informe del INAMU tiene todo un capítulo sobre salud mental. Es decir, realmente, digamos, hay muchísimas personas en condiciones muy difíciles y eso está afectando, digamos, las posibilidades de juntarse, incluso de interactuar, ¿verdad? Es decir, es como cuando uno anda en la calle que todo el mundo anda con la mecha corta, ¿verdad? Es decir, entonces en ese sentido yo creo que eso refuerza mucho la importancia de salir de los grupos de sociedad civil, clase media, como todas las personas que estamos sentadas acá, porque en realidad, digamos, finalmente hemos tenido muchas de nosotras condiciones de privilegio durante la pandemia, ¿verdad? Y realmente lo que hay en el resto de la sociedad son situaciones muy, muy graves. Entonces, si proyectos que muestran que algo puede ser diferente, ¿verdad? Yo creo que puede ayudar, digamos, a recolocar la esperanza de que podemos, de que no tiene que ser así como está siendo, ¿verdad?
Y yo creo que ese es el reto, no sé si lo vamos a lograr, pero hay que intentarlo por todos los medios que podamos. Yo a esto quiero agregar el tema del timing. Nadie va a ganar en primera ronda, ¿sí? Dada la fragmentación, vamos a tener una segunda ronda. Es fundamental que el movimiento suceda de cara a la primera ronda, porque podría ser muy tarde. En la segunda ronda podría ser que las dos opciones fueran espantosas. Entonces, es fundamental generar la posibilidad de que opciones con algún mínimo de compromiso o un máximo de compromiso pasen a esa segunda ronda. Y ojo que las diputaciones se eligen en primera ronda también. Entonces, ojo lo que ocurrió la vez pasada, ¿verdad? O sea, Fabricio y su gente ganan la primera ronda, pierden la segunda, pero ya el daño estaba hecho, ya habían 14 diputaciones electas. Entonces, que no nos suceda eso con otros grupos. El ejercicio de imaginación pasa por no dar por sentados algunas candidaturas. Y a ver, Figueres no está electo, ¿sí? No se coman ese cuento, Figueres no está electo. Es fundamental que sepamos que la cancha está completamente abierta, porque si no creemos que es posible, entonces ni siquiera vamos a hacer nada al respecto. Es fundamental mantener la esperanza viva, saber que sí es posible, que la cancha electoral en este momento está completamente abierta, nadie la tiene ganada, el grupo más grande es el grupo de personas indecisas, y eso tiene que ver con que no sienten que nadie les está hablando a sus realidades y necesidades, y no confían en ninguno de los partidos políticos. Entonces, bueno, ojalá animarnos a que nos movamos de cara a lograr un balance de fuerzas que sea positivo para esa eventual segunda ronda y que nos deje una asamblea legislativa más decente que esta que tenemos en este momento. Muchas gracias a todas. Ana, ¿estás hablando otra vez? Sí, tienes el micrófono, eso. Y no se me conecta. Ahora sí. Ahora adelante. Sí. No, es que, perdón, sí, pero es que quería decir, ahora se me ha perdido la página donde lo tengo, es que es una información que es importante decirla. En este momento José María Villalta, bueno, hace un rato José María Villalta ha puesto, y por la importancia de lo que estaba diciendo ahora Maggie, es decir, no es solamente quien gobierna, quien gobierna en el Ejecutivo, es también quien legisla. La Asamblea Legislativa está decidiendo recortar 22.000 millones en becas, 11.000 millones en transporte escolar, 6.400 millones en comedores escolares, 7.500 millones en informática estudiantil. Total, al MEP le han recortado 298.000 millones de colones. Eso para que puedan decir al Fondo Monetario Internacional que tienen un presupuesto austero y recortado. Importante, no solamente la candidatura presidencial. Como dice Maggie, hay que insistir en eso. Hay que insistir en que a ver quién llevamos a la Asamblea Legislativa, porque son los que hacen las leyes y los que van más allá de los 4 años de una administración, ¿verdad? Perdón por meterme otra vez, pero es que me ha parecido tan indignante. O sea, en medio de esta crisis que le recorten al MEP. Imagínense lo que es recortar comedores escolares en condiciones en que, digamos, hay muchos niños y niñas que solo comen bien ahí. Es decir, alrededor de la mitad de las personas durante el año pasado les faltó comida, es decir, tuvieron insuficiencia alimentaria. Entonces, pensar, es decir, ¿por qué cabeza puede caber recortar fondos de comedores escolares, por ejemplo? Sí, sin duda alguna es una coyuntura nacional, política y otrora electoral bien compleja. Me parece fundamental el llamado que hacen a los movimientos de unir fuerzas de cara a la primera ronda, de buscar opciones que nos hablen a nosotras y desde nuestras agendas y desde nuestros puntos de interés y de nuestras necesidades y de lo que muchas veces nos toca también sufrir, ¿verdad?, afuera, en el día a día, y a esas mujeres que tienen que cargar con todas estas condiciones de desigualdad de las que antes hablábamos, y a esa población LGBTI también, que ha cargado en sus hombros también las condiciones estructurales de exclusión y aún más con el golpe de la pandemia, ¿no? Tenemos como cierre también para la discusión, ¿verdad? Y considerando todo esto, de hecho, que ustedes están diciendo ahorita, que son las próximas elecciones del 22,
Queremos preguntarles cuáles creen que son los principales debates que deberían estar ocurriendo respecto a la materia de derechos humanos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. Creo que ya hemos dicho algunos, ¿no? Acá, pero tal vez sería bueno como profundizar un poco más qué deberíamos de estar conversando en este momento, que para nuestras poblaciones sea profundamente importante y necesario también, y por lo tanto también va a ser importante para el país, para la democracia y para la estabilidad social del mismo, de cara a las elecciones de febrero del 22. Tal vez podemos iniciar con Ana Carcedo. Yo creo que el momento es tan de crisis que yo diría que vale la pena hacer debates de sentido general del país que queremos. Yo creo que es eso, o sea, hay que debatir sobre... Claro, luego podemos aterrizar en ciertas cosas en particular, pero un país que esté orientado al bienestar de la gente, que los cuidados estén en el centro, que además, si es que poner los cuidados en el centro dinamizaría la economía, ¿verdad? Además, haría mucho más igualitaria nuestra sociedad. Yo creo que son esas cosas grandes las que valdría la pena discutir y luego, sí, también discutir cómo eso se desmigaja en cosas, se va concretando en medidas más concretas, pero es que yo creo que hay que debatir sobre el país y sobre el futuro del país. O sea, esto es como que, o sea, es un momento excesivamente crítico el que estamos viviendo y miren, lo están destrozando, pero, o sea, las únicas ventajas que quedaban en este país, que era la inversión en educación, en salud, lo destruyen simplemente porque quieren firmar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo que no es necesario, además. O sea, es que entonces, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? Yo creo que hay que reclamarle a la clase política de este país qué es lo que tiene en la cabeza o en el bolsillo para pasar por encima del bienestar de toda la población. Ya, y me enfadé. Gracias, Ana. Muchas gracias. Sisca. Coincido con Ana y coincido es decir, básicamente lo que hemos estado planteando. Desde el ángulo de las mujeres, yo creo que es crucial colocar el tema de los cuidados en el centro, ¿verdad? Es decir, en la posibilidad de que sea distribuido de una forma diferente en la sociedad, tanto entre hombres y mujeres como entre las familias y otros tipos de instituciones. Es decir, si no resolvemos, es decir, esos son temas, digamos, yo tengo de 66 años. Cuando tenía 24, 25, yo veía que eso ya casi ahorita se resolvía, ¿verdad? Y entonces lo deprimente de que hoy estemos peor de lo que estábamos en ese momento, ¿verdad? Es algo que, en ese terreno en particular, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que luchar por la universalización de los cuidados, porque además tiene tantos efectos positivos en general para la sociedad. Es otra sociedad la que se construye desde ese lugar. Muchísimas gracias. Yo creo que sería importante no permitir que la discusión sobre reactivación económica sea una discusión que continúe centrándose en generación de más ganancias, ¿sí? Porque la economía es la gestión de todos los recursos y yo creo que deberíamos interpelar con mucha fuerza a todos los partidos políticos para que planteen cuáles van a ser sus planes remediales para atender la crisis que afecta a la mayoría de la población del país, que es la crisis que afecta a las mujeres y a las personas LGBTIQ. Deberíamos rechazar de plano las propuestas que no se refieran directamente a las acciones afirmativas y a las medidas que se van a tomar para atender la situación de violencia económica, política y social que enfrentamos las mujeres y las personas LGBTIQ. Muchísimas gracias para todas que nos acompañaron hoy. Amanda. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Creo que toda la conversación de hoy es demasiado importante en mira a las elecciones. Creo que también es responsabilidad de nosotros, desde la sociedad civil, pues, hacernos escuchar de cierta manera. Este es un espacio pero en general el voto, como mencionaba Sisca, es la forma en la que probablemente tenemos mayor incidencia. Entonces, pues, no olvidar acercarnos a las urnas en febrero del próximo año. Y pues de verdad, muchísimas gracias. Para terminar la actividad de hoy, desde el SICOM, el PROLEDI y desde la Facultad de Ciencias Sociales, queremos agradecerles a Margarita, a Ana y a Sisca por acompañarnos el día de hoy
y por darnos la oportunidad de escuchar pues esta discusión tan rica respecto al tema de derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. Además, agradecer a Ana Rita Arguello por acompañarnos como moderadora el día de hoy. Es un honor contar con su presencia y además queremos agradecerles a todas las personas que sintonizaron con nosotras el día de hoy. Esperamos que podamos seguir organizando más ediciones de Esfera Electoral que sean tan provechosas como la del día de hoy. Estamos frente, como mencionaba, a las elecciones presidenciales del 2022. Es de suma importancia contar con espacios y debates como estos para hacer un voto informado y responsable para encaminar el futuro del país. Como un detalle extra, la transmisión de esta actividad, como mencioné al principio, quedará guardada en los lugares donde la están viendo, ya sean las páginas de Facebook o los canales de YouTube. Y en caso de que quisieran compartirlo con otras personas o volverlo a visualizar, y también solicitarles, por favor, como dice en pantalla, completar el formulario de evaluación, y a algunas personas, si llenaron el formulario de inscripción, se les hizo llegar por correo. Por último, queremos agradecer al SICOM, al PROLEDI, a la Facultad de Ciencias Sociales y al TCU 636 por abrir este espacio para promover el diálogo político. De nuevo, muchísimas gracias a nuestras invitadas y esperamos verlas en la próxima sesión de Esfera Electoral. Gracias a ustedes. Gracias. Y a todas las personas que nos han escuchado con paciencia.